Y estamos muy contentos sobre todo de que haya llegado este día, finalmente, ¿no? Esto es un proyecto de largo recorrido en el que, aparte de las dos personas que me acompañan, que también están con nosotros los editores, que son Rubén y Susan Lerner, de Editorial Nagrela, que también ellos son parte muy importante de este proyecto y con los que el Centro Sefarad tiene una larga historia de amistad también, ¿no? y de colaboración. Yo, como director del Centro Sefarad de Israel, y en este caso también como jefe de la delegación de España ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, tengo un especial placer de estar presente hoy aquí, con estas dos personas, de ver plasmado finalmente este relato que yo tenía, además, oído muchas veces, no en su totalidad, pero sí en su esbozo, por Eva, ¿no? Por las muchas veces que Eva y yo hemos ido a lugares a que ella, sobre todo, yo en la medida en que yo puedo aportar algo, pero sobre todo ella ha dado lo que es su memoria viva, en colegios, en actos de memoria del Holocausto, porque cuando la memoria del Holocausto estaba en pañales en España, o sea, cuando se hacía poco memoria del Holocausto, básicamente el trabajo era de una serie de personas entusiastas, algunas de las cuales están aquí, pero una de las cuales también era Eva, ¿no? Y Eva ha sido la persona que desde el principio acompañó a lo que fue el acto de Estado de Memoria del Holocausto, que tuvo distintas ubicaciones hasta que encontró su ubicación principal en el Senado, ya desde hace casi 8 años, ¿no? Y siempre que empezaba actos de memoria, siempre que se acercaba la fecha, Eva estaba ahí y empezaba a coordinar, y la verdad es que fue una labor callada, porque Eva siempre ha sido callada. Eva ha empezado a hablar hace pocos años, relativamente. Bueno, Elías me hace un gesto de que no tanto. Pero Eva siempre ha sido discreta, y ella me decía, pero ahora empieza a hablar, y me encanta, además me parece algo maravilloso que Eva haga ese esfuerzo de recuperar su memoria familiar. Todos somos un poco un relato que hemos heredado y un relato que creamos nosotros, ¿no? Y Eva está en esa fase profundamente creativa de su relato heredado y al mismo tiempo creado por ella. Yo me acuerdo que en el prólogo tuve el honor de decir algo que además, una idea que quiero recordar aquí, que es, yo creo que don Ángel Sanz-Briz estaría muy orgulloso de conocer a Eva. Pensar que esa niña que él salvó es una mujer feliz, con una vida plena, con una familia maravillosa y que además dedica buena parte de su esfuerzo a rememorar a la figura de la persona que le salvó la vida. Yo creo que es un acto de generosidad maravilloso. Hemos tenido otros casos similares, incluso de salvados durante el Holocausto, que han dedicado luego su vida a que la persona que los salvó sea honrada. Estoy recordando aquí el caso de Isaac Reba, que una vez que se jubiló de su trabajo como ingeniero, dedicó toda su vida a que Sebastián Romero Radigales, el diplomático español que le salvó en Salónica, fuera declarado justo entre las naciones. Y el día que lo consiguió me dijo, yo ya he cumplido mi misión en la vida. Inmediatamente le buscamos otra misión, ¿no? Para que siguiera activo y que no se viniera abajo. Pero realmente vi la sensación de felicidad en sus ojos cuando en Jerusalén se le dio a la nieta de Romero Radigales, se le dio el título de Justo entre las Naciones, ¿no? Y fue en buena parte por el trabajo de Isaac. Pues yo creo que Eva no tiene por qué conseguir que Sanz-Briz sea Justo en las Naciones, porque ya lo es de antemano, pero esa labor que ha hecho ella de reconocimiento de la labor de Sanz-Briz es realmente fascinante. También la memoria que hemos trabajado conjuntamente con la Embajada de Hungría, muy importante, de los húngaros en España. No todos judíos, pero muchos de ellos judíos, ¿no? Como hubo una identidad húngara en la España de los años del franquismo, que es muy importante mantenerla viva porque es parte de nuestra historia, ¿no? Que en algunos casos es positiva, en otros no tanto, porque la situación de los extranjeros, y algunos de ellos, como es el caso de Eva, de los apátridas en España, no era precisamente muy agradable en muchos sentidos, ¿no? Pero yo creo que esa memoria también es importante salvaguardarla, ¿no? Bueno, pues estas son mis palabras iniciales y yo lo que voy a hacer, bueno, antes que nada, es darle la palabra a Rubén, para que nos cuente también cuál ha sido, porque la edición del libro también, todo libro también es una historia, tiene una narración, un relato, y en eso Rubén y Susan son especialistas en crear, en dar a luz proyectos maravillosos, y este ha sido uno de ellos, y no ha sido fácil, o sea, ha sido un proceso que ha tenido sus momentos, y yo creo que es bueno que Rubén nos lo cuente. Entonces, Rubén, si quieres, habla desde aquí, desde el atril. Yo me siento muy honrado de estar aquí presentando este libro, testimonio del trabajo, sin duda, de Alexandra, de Eva y de Susan. En Nagrela editamos libros sobre el mundo judío. Hemos editado libros de emprendimiento sobre Israel, como Startup Nation o Innovarás. Biografías como la de Shimon Peres o Chaim Weizmann. Hemos editado ya 5 libros de Jonathan Sacks, incluidos el último que escribió, que es Moralidad, que lo presentamos hace muy poco. También hemos editado varias novelas muy interesantes. Asimismo, ya llevamos 5 libros editados sobre temas de la Shoah.
Uno de ellos, Artistas en Campos Nazis, que lo hicimos en conjunto con el Centro Sefarad, ganó un premio del Ministerio de Cultura como uno de los libros mejor diseñados. También editamos el libro de Ariana Numan, hace muy poco, que estuvimos también aquí, que justo ha ganado un premio internacionalmente ahora. Poco a poco estamos creando un catálogo de libros relevantes sobre Israel y el pensamiento judío en español. Es un trabajo duro, pero momentos como estos son muy gratificantes. Y espero que llegue la librera que traía los libros, porque se quedó en el tráfico, con lo cual el mérito que tenéis de estar aquí es impresionante. Bueno, este libro, ¿cómo comenzó? Este libro comenzó el día que se enterró a Pape, a Joseph Borer. Yo estoy convencido de que él, bendita sea su memoria, participó directamente para que este dulce fruto, que aquí lo tengo porque existe, naciese y que lo podamos tener en nuestras manos. Ya pasaron más de 3 años desde entonces. Y os explico por qué estoy convencido de esto. A Pape le queríamos mucho. Durante su entierro, al que Susan Genún, le vino la idea de que la historia de Pape no se podía quedar en el olvido. Se lo dijo a Eva y a Nicolás Borer. Nico, para los que no lo sepáis, está casado con nuestra sobrina Alexandra Genún y tienen 3 preciosos hijos con los apellidos Borer Genún, por lo que las familias estamos emparentadas. Susan siguió con esta idea en su cabeza y apareció Alexandra, que vino a España con su marido Milton como embajador de Panamá. Nos conocimos, entablamos amistad, y un día Alexandra le comentó a Susan que había escrito un libro y que estaba interesada en conseguir un proyecto para hacer aquí. Eva tenía una charla en el colegio Estrella Toledano, Susan las llevó, las pusieron en contacto y hoy estamos aquí. No fueron casualidades que los papeles secretos hayan aparecido, ni que Susan y Eva fueran buenas amigas, y que Alexandra se hubiese cruzado en nuestros caminos. Seguro que hay algo más ahí. Con lo cual, Alexandra, te dejo un guión para el próximo libro. Pero aquí no estamos para escucharme a mí, sino para escuchar a las protagonistas, que cuenten su historia. Bueno, yo no las hemos presentado. Yo creo que habría que presentar un poco tanto a Eva como a Alexandra. A Eva yo creo que la conocéis todos ampliamente, de su recorrido por la comunidad judía y con todo lo que ha hecho. Y Alexandra es escritora, es periodista, es de Panamá. Estuvo aquí 1 año y poco, ¿no? O 2 años y medio, que le dio tiempo para, pues, poder tener este precioso libro que espero que venga y que podamos tocarlo, que además tiene un diseño muy bonito de su cubierta y tiene un toque bastante interesante, que es este documento, que luego lo explicará Eva y Alexandra, que sale del libro y explica un poco la historia de lo que hay. Es un libro lleno de sorpresas, pero bueno, os dejo para que charles. Un saludo. Entonces yo quería empezar contigo, Alexandra, porque podríamos decir, Rubén ha hablado de esos papeles, o sea, cómo esos papeles han forjado este libro y un poco cuál es tu relación inicial con Eva, cómo surge esa relación y también que nos cuentes la idea del libro, que ha hecho un poco la presentación Rubén, pero que tú también eres la autora material del libro, es decir, cómo fue ese proceso para dar a luz este libro. ¿Es aquí? Sí. Sí. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Y escucho a Rubén y yo también me emociono porque, en efecto, tal cual como contó Rubén, así se dieron los hechos, pero lo que no contó Rubén es que fue en este preciso salón en donde Eva y yo hablamos por primera vez de los papeles de Pape, y eso fue hace 3 años, un poco antes de 3 años. Coincidimos en una presentación aquí y al final de la presentación Eva, a quien ya yo había conocido, se me acerca y me dice, bueno, pero es que yo he encontrado estos papeles que me dejó mi padre y a mí me gustaría saber si será que me puedes ayudar a revisarlos. Yo creo que tienen un valor, pero ¿qué tal si le das una mirada y me dices tu opinión? Y quedamos para reunirnos un 1 de noviembre, hace 3 años, y cuando llego a la casa de Eva, quiero confesarles que me asusté porque Eva comenzó a sacar
una cantidad de documentos, de certificados, de fotografías, pero eran cajas y cajas, y me decían, no, pero es que además tengo más guardados, estos son los que tengo aquí nada más. Y yo no la conocía prácticamente, yo decía, qué bien, y la mayoría estaban en húngaro y yo de húngaro no sé nada, así que yo decía, Dios mío, ¿en qué lío me he metido? Pero la verdad es que Eva comenzó con esa dulzura que la caracteriza y esa contundencia también y esa certeza, a contarme con una pasión lo que ella iba entendiendo de esos documentos, de los cuales muchos no era primera vez que los veía, recién los había visto. Ella lo puede contar mejor, pero son documentos que su padre fue guardando, su padre adoptivo, de cariño, su padre de toda la vida, fue guardando, y que yo todavía me pregunto cómo esos papeles sobrevivieron a la guerra, sobrevivieron a los campos de la muerte, sobrevivieron al exterminio nazi, sobrevivieron a esa escapada de Budapest bajo dominio soviético, recorrieron Tánger y luego llegaron a Madrid y se mantienen en tan perfecto estado, porque cuando los vean, aquí hay unas réplicas como las que mostró Rubén, y el libro está contado a través de los papeles, porque los papeles son los que le dieron vida a este libro. Fue un trabajo de verdad maravilloso descubrir de la mano de Eva esta historia que nosotros sentimos que Pape nos la fue contando, nos fue dejando las pistas que nos sirvieron para ir reconstruyéndola. Y cuando ves un montón de documentos que por separado no te dicen nada, pero les vas encontrando ese sentido y lo vas uniendo con algunas otras pistas, un testimonio de la madre de Eva para los archivos de Spielberg, por ejemplo, y que por sí sola esa entrevista tal vez no tenía mucho sentido o parecía tal vez un poco fantasiosa, pero cuando la vas uniendo con los papeles te vas dando cuenta que tenían un sentido, que tienen un valor. Y ese fue el trabajo más grande, fue reconstruir la historia basada en estos documentos. Nos ayudaron grandes amigos, muchos de los cuales están aquí. Ahí veo a José Antonio de Lisbona, que me hace así, y recuerdo una frase muy importante que él nos dijo y que creo que fue clave para este libro, cuando me dijo, créele a los papeles. Los testimonios de las personas con el paso del tiempo se van cambiando, se van atenuando, se van moderando, pero los papeles están allí y son únicos y son certeros. Y esa fue la clave que nos dio tanto a Eva y a mí como para decir, por aquí nos tenemos que ir. Y cuando vean el libro, ojalá llegue, van a ver que cada capítulo está contado a través de un libro y a través de un papel, y cada capítulo va contando la historia de la familia, pero también la historia de la guerra, la historia de muchos otros judíos que vivieron la pesadilla del Holocausto húngaro a través de estos papeles que nos dejó Pape. Muy bien, Alessandra. Entonces, yo creo que Eva, podrías contarnos primero quién es Pape. No todo el mundo tiene por qué saber quién es Pape. Esta es una historia primero, una visión rápida de tu familia, para que la gente haga una composición del lugar, aunque muchos ya la conocemos. Y luego, dentro de esa historia de Pape, que es masculino, pero también es una historia de mujeres. Básicamente es la historia de tu madre, la historia de tu abuela, pero sobre todo, háblanos de tu familia, para que entender cuál es la composición del lugar. Bueno, yo nací en Budapest el 29 de junio de 1944, un día un poco especial, era el día en que bombardeaban Budapest y también ya habían entrado los nazis a Hungría, o sea, un día muy complicado para nacer. Pero mi origen, el origen de mi familia es de Budapest, y mi abuelo y mi abuela venían de un pueblo de cerca del lago Balatón, donde hubo a principios de siglo un pogromo. Murió el padre de mi bisabuelo, el padre de mi abuela, y decidieron ir a Budapest, donde había más seguridad. Mi abuelo trabajó mucho, montó una empresa de camiones. Curiosamente, en la época del Imperio Austrohúngaro, mi abuelo participó en la guerra
y tenemos en el libro, hay una foto de él en uniforme con muchas condecoraciones, muchas decoraciones, y eso también le ayudó posteriormente a conocer militares y a ayudarnos a escapar. En 1939, mi abuela, no sé muy bien por qué razón, deciden que la situación no les gusta ya tanto en Budapest. Mi madre ya está casada, había nacido mi hermano Tommy, de Zichrono Libraja, y mi padre biológico, al que nunca llegué a conocer, se lo llevan a hacer el servicio militar. Entonces mi madre no se quiere ir, mi abuela compra un visado colectivo por $5.000, que eso era muchísimo dinero, para ir a Tánger, ciudad internacional, donde tampoco hacía falta, era un timo, no hacía falta visado, pero le organizan un viaje muy bien hecho y sale de Hungría con sus maletas y todo eso, con una sopera, que está la foto de la sopera de Jerez, a la que ella tenía mucho cariño, y en compañía también de una persona que ha vivido en Madrid, de Geza Loewy, y salen en tren, en barco, y llegan a través de Gibraltar a Tánger. Ella se instala ahí, al principio hace un restaurante, mientras en Hungría mi madre espera a mi padre que vuelve del servicio militar, se queda unos meses en Budapest y se lo vuelven a llevar ya en el 44, y ya lo único que hemos sabido después es que fallece, muere en trabajos forzados. Creo que para una hija, ver un certificado de defunción donde pone que su padre ha fallecido en trabajos forzados es una cosa bastante dura. O sea, la gente no suele fallecer, es algo... Bueno, me llegó al corazón, me hizo llorar. Posteriormente, mi madre y mi abuelo, mi hermano Tommy y yo, recién nacida en el 44, estamos escondiéndonos. Las circunstancias de mi nacimiento son súper complicadas porque ya habían entrado los nazis, pero curiosamente el correo funciona muy bien todavía en Budapest. Porque, como decía Alexandra, el holocausto húngaro, sobre todo el de Budapest, no tanto como el húngaro, pero la parte de Budapest estaba hasta el año 44 bastante protegido. Y mi abuela, no sé por qué, decide de Tánger irse a Madrid, donde hace en la calle Jardines un restaurante húngaro. Y eso... yo de alguna manera lo sabía, pero sí encontramos en los papeles de Pape, en los papeles que dejó mi padre, encontramos la documentación, su inscripción en el Ministerio de Trabajo, con lo cual es auténtico. Ella le escribía a mi madre que ya no vivía en su casa porque estaba desalojada, la habían echado, pero sí iba a recoger el correo. Y en breve, gracias a esas cartas que la conectaban con España, pudo acogerse en una casa de protección española. Esto es la parte corta, y gracias a nuestro ángel de Budapest pudimos salvarnos. Ella no me ha contado nunca detalles, pero sí siempre en Madrid, en los años 50 y pocos y 60,
ella buscaba Sainsbury's y tenía su nombre escrito en papelitos y todo. Con lo cual, yo creo que hasta qué año no se conoció en Madrid la hazaña de Sainsbury's, hasta los 80. Sainsbury's es declarado justo entre las naciones en el 91, ¿puede ser? Por eso. 66 es cuando no puede aceptarlo. 89. Pero ya entonces, Exacto, ahí voy a las fuentes, es la referencia. Entonces, eso sí, mi madre me lo había contado, que no sabíamos. Pero claro, yo no tenía ningún documento, no tenía familia, porque hay una cosa que hay que decir. Nosotros conseguimos salir, mi madre enviudó, por casualidad se encontró con Pape en París, que él se había divorciado, había sobrevivido a 3 campos de trabajo y se había ido a Bélgica. No sé por qué razón se fue a París y se encontraron en el metro. Las casualidades existen porque es una historia que ella contó y aparentemente es verídica. Y a él siempre le había gustado mi madre. Y entonces estaba mi abuelo y le decía, ¿qué haces? Y dice, pues no lo sé, él tenía un primo en Argentina, pero no tenía mucho contacto, era complicado conseguir visados. Y dice, vente con nosotros a Tánger y ya vemos. Y se fue a Tánger y terminaron casándose y fue realmente mi padre de bendita memoria. ¿Seguimos después o...? Vale, si quieres lo dejamos ahí y seguimos después con más cosas. A ver, Alexandra, Eva cuenta su relato porque es un relato que ya ha vivido, o sea, está dentro de ella, pero tú eres una observadora independiente que llegas a este mundo completamente nuevo para ti. ¿Cómo fue para ti como escritora, dentro de ese amasijo de papeles, que evidentemente eran muy amplios, encontrar un hilo conductor? ¿Cómo conseguiste crear un relato, llevar este relato tan creíble, digamos, tan fácilmente de leer y encontrar este relato, que no es tarea fácil? Creo que lo más difícil fue ir identificando con Eva cuáles eran esos papeles que significaban más para ella, porque hacemos aquí una descripción de algunos cuantos papeles, los más importantes, de cientos de documentos, pero entender a cuáles eran los que Eva, algunos les tenía hasta un poco de temor de volver a ver, ¿no? Y no quería encontrarse con ellos, y ahí lo van a ver en el libro, no quiero develar tanto detalle, pero entender cómo esos documentos, a la par que los recibía Eva y los discutíamos, le movían los sentimientos. Yo creo que ese fue el mejor hilo conductor para el libro, y obviamente también los que demostraban esa nota característica de los judíos de la época, porque más allá de la historia de una sola familia, y quiero hacer el énfasis porque así me lo ha dicho Eva me dijo, yo no quiero ser la protagonista de este libro, me puso muchas pautas, no se crea, me dijo, la primera es, yo no soy la protagonista, pero bueno, ella tenía que contar la historia porque es la historia de su familia. Los protagonistas, creo que lo logramos, son el resto de la familia, que como bien decía Miguel, su madre y su abuela son 2 mujeres únicas. Yo las siento valientes, poderosas, hoy serían influencers si estuviéramos en la época. Según lo que hemos podido recuperar de su historia, dieron todo de ellas para salvar a sus familias, unas verdaderas heroínas. Además, creo que tratamos de construir un relato muy demostrando ese empoderamiento por parte de estas 2 mujeres valientes. Pero por otro lado, lo que contaba Eva del momento tan difícil en el que le tocó nacer, ¿qué posibilidades reales había de un bebé judío sobrevivir en ese momento en Budapest? En realidad era
muy difícil. Lo van a ver en el libro, no solamente eran los nazis, sino pocos meses después los cruzflechados, que según los relatos históricos fueron hasta peor que los nazis. La vida en las casas estrelladas, la vida en la casa española, porque si bien es cierto, lograron la protección de Sants-Brice, la vida en las casas españolas, como las llamaba tu madre Eva, tampoco fue fácil. Era una ciudad asediada, bombardeada, sin luz, sin calefacción, sin alimentos. Y ahí es donde el rol de Sants-Brice también adquiere ese protagonismo, porque se las ingenió para mantener estas casas protegidas a toda costa. Así que creo que esa parte también de señalar ese momento en el que nace Eva y cómo logra sobrevivir, creo que ha sido clave para el desarrollo del libro. Pero Eva me puso otra condición y me dice: mis padres no hablaban del holocausto, no hablaban de la Shoah, porque nunca quisieron verse como víctimas, nunca llevaron esa mochila, decimos nosotras, esa mochila cargada de negación, de pesimismo. Al contrario, eran personas, yo no tuve la dicha de conocerlas, pero sí verlas en videos y escucharlas en audio, que transmitían cierto entusiasmo por la vida, y creo que lo demostraron en todo momento. Entonces, una de las condiciones de Eva también era que, a pesar de la historia tan terrible que teníamos que contar, teníamos que de alguna forma darle ese ángulo positivo. Entonces yo creo que estos son los ingredientes que hicieron el condimento para el libro que logramos construir entre ambas. No se lo puse fácil. Muchas condiciones ponías, Eva, pero vamos, todas buenas. Todos los que te conocemos no nos extrañan en ti estas condiciones. Pues Eva, yo también quería preguntarte algo. Nos salimos un poquito de la temática del libro, pero yo siempre he creído que la mejor victoria frente al odio es la felicidad. Entonces, el hecho de que tú hayas vivido una vida feliz, una vida plena, ¿cómo, que digamos es en una época de tu vida, aunque de la salida de Hungría a esa vida plena y feliz, también hay momentos duros, porque tú fuiste una joven apátrida en la España de los años 50, y eso no era nada fácil. Entonces, cuéntanos un poquito esa historia tal, y luego tu vida plena, esa que haría profundamente feliz a Sants-Brice, de saber lo feliz que has sido con tu familia, que buena parte de ella está aquí. Entonces, ¿quién es la Eva Benatar que sobrevive al dolor y ahora es capaz de mostrarnos esta historia a todos nosotros? Bueno, nosotros, la verdad es que yo de Tánger, nosotros nos escapamos cuando, no sé muy bien cómo, pero con el acordeón que hay aquí, gracias a una tarjeta de la Cruz Roja Internacional. De Hungría. De Hungría, no, de Praga. Claro, pero dice también. Pudimos escapar por los caminos verdes hasta Praga. Ahí la Cruz Roja Internacional nos acogió, nos dio un salvoconducto que nos permitió llegar a Tánger. A través de un documento muy especial que está emitido por las autoridades de Tetuán, no sé muy bien por qué, junto con unas familias Rothschild, una familia Reichmann, varias familias conseguimos llegar a Tánger. En Tánger mi abuela tenía el Hotel Paradís, que muchos de los padres de algunos de los tangerinos que sí frecuentaban, y cuando llegó más o menos la época de la independencia de Marruecos, mis padres dijeron: hasta aquí hemos llegado nosotros, ya hemos vivido manifestaciones, y a mi padre le ofrecieron un trabajo en Madrid y aceptó. Y entonces aterrizamos en Madrid en 1954, donde sí, curiosamente, había bastantes familias húngaras judías y muchos askenazís de diversos orígenes, alemanes, austriacos, polacos, y gente que hoy diríamos de éxito, gente que había tenido que tuvo una cierta relevancia en la sociedad española,
como Andrés Reves, como Ladislao Baida, como el fotógrafo Yenes, que era amigo de Frank Capra, como en el libro de Jacobo están todos repertoriados. Y eso era la sociedad que se encontraron mis padres, con una diferencia de que ellos habían llegado antes o no sé cómo lo hicieron. Nosotros éramos apátridas. Ser apátridas en la España de Franco quería decir que uno era casi indocumentado, que no podía viajar. Cuando queríamos viajar teníamos que pedir en la Puerta del Sol, precisamente aquí al lado, un pasaporte que era el pasaporte verde español, en el que ponía en rojo bien grande la primera página: el titular de este pasaporte no es protegido del gobierno español. Eran pasaportes que eran había que pedir visado para cualquier país y duraban 2 meses, no más. La verdad que entre eso, hablar húngaro en casa, comer a la 1 cuando en España todo el mundo comía a las 3 de la tarde, echarle yogurt a la carne y me mandaban a mí a la farmacia a comprar yogurt. La farmacéutica me decía: pero en su casa siempre están enfermos que comen tanto yogurt. A mí me daba mucha vergüenza, la verdad es que parece... Y bueno, éramos diferentes. Posteriormente, estaba contando a Miguel, hace poco me enteré que en el 3er piso de la casa donde vivíamos había un militar retirado, y supe por una embajadora de España que me comentó que estaban encargados de vigilarnos porque éramos diferentes y porque éramos sospechosos. Otra cosa que era complicada también, y que siempre he hablado con Patricia Weiss, la hija de Violeta Friedman, es que ella era de nacionalidad venezolana y en algún momento pudo volver a Hungría. En nuestro caso y en España, el telón de acero era algo infranqueable para un español y más todavía para un apátrida. Pero de ninguna manera nos dejaban ni llamar por teléfono ni escribir. O sea que nunca tuvimos contacto con la muy poca familia que quedó. Yo posteriormente supe, que no lo sabía, que lo supe gracias a los papeles que encontré, que mi padre biológico tenía 2 hermanos, uno de ellos murió en Bergen-Belsen, que mi padre Pape tuvo un hermano, Imre, que fusilaron y que curiosamente había pedido a las autoridades palestinas un asilo y que se lo habían concedido, pero lo fusilaron antes de que pudiera irse. Y todo eso hacía que no era fácil. La vida nuestra era diferente de la sociedad, pero aún así yo tenía una pandilla de amigos de la comunidad judía, en el cual está aquí Miguel Meratar y Jacobo, éramos amigos. Ellos venían frecuentemente a casa de mis padres, los Shabbat, las fiestas, y no sabían nada de esto, o por lo menos poco. Otra cosa que yo a los 18 años empecé a trabajar porque en mi casa no sobraba el dinero, y después de un año de trabajo yo no quería seguir siendo secretaria. Y Pape me dijo: bueno, vamos a arreglarlo. Y me consiguió una beca del gobierno alemán para estudiar en Suiza. Y debo de decir que eso lo viví fatal. Fueron 4 años en que yo tenía que ir cada trimestre al consulado alemán a enseñar mis notas para ver que sí estaba estudiando. Y a posteriori ahora
pienso que los desgraciados eran ellos, que yo no tenía por qué tener ninguna vergüenza, pero la verdad es que lo viví muy mal y hasta hace poco no lo he contado y sí lo cuento porque forma parte de lo que yo sentía. Bueno, y la parte feliz es que la parte feliz es que encontré a mi marido, Elías Benatán. Eso. Y nos conocimos muy jóvenes, nos enamoramos, nos veíamos, nos casamos en mayo del 68, solos en París. En París, que es donde hay que casarse, en mayo del 68. En la Mairie du 5e, en el Panteón. Hemos tenido 3 hijos maravillosos, de los cuales hoy hay 2 aquí. Tenemos 5 nietos y por cosas de la vida en general ha sido maravilloso. Un punto doloroso del que no he hablado fue la muerte de mi hermano Andrés, que murió de un cáncer, que fue también mi hermano Tommy, murió a los 21 años de un cáncer. A él le conocí menos porque teníamos 8 años de diferencia, con lo cual la comunicación no era muy fluida. Con mi hermano Andrés peleábamos, pero teníamos una relación divertida, sobre todo porque él no era hijo de mi madre, mi padre era divorciado, otro problema en la España de los años 50, y mi hermano Andrés y yo nos llevábamos 6 meses de diferencia. ¿Cómo explicarle en el colegio que teníamos 6 meses de diferencia? O sea que esa sensación de ser diferente de niña de todo el resto de la gente que conocía, porque pocos extranjeros había en aquella época en España, era un poco complicada. Pero bueno, la parte feliz son los hijos, los nietos, y es una alegría enorme y una felicidad inmensa tener una nieta. Soy tía abuela de una Katy Borer, que era el nombre de mi mamá, y de tener una relación maravillosa con Nicolás, Alexandra, Patricia y Alberto en Milán. Y esa es mi familia. Muy bien. Ese es el mejor mensaje frente al odio, es la victoria es la felicidad. Y tú has hecho un ejemplo de tu vida con eso. Alexandra, estaba pensando, una de las cosas que ha dicho Rubén, que además está especialmente orgulloso, y me parece que fue incluso idea de Susan, es este maravilloso desplegable que tiene el libro. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco la historia de este desplegable con los documentos facsímiles de lo que es la salvación de la familia? Yo creo que, una vez más lo tengo que decir, Nagrela nos ha regalado una edición espectacular del libro, ya lo van a poder ver. Llegó el libro. Lo van a poder ver, pero sí. Lo que me encanta, y se lo he comentado a Rubén varias veces y a Susan, es que a lo largo del libro el lector puede ver los papeles, vamos a llamarlo como son, los papeles de Pape, y dar fe de toda esa historia que les estamos contando. Aquí no hemos dejado nada a la imaginación. Los papeles más importantes están reproducidos, los certificados de nacimiento, fotografías de la época, la sopera que hablaba Eva, que ha sido tan importante y que todavía Eva la tiene, y este regalo que todo el que me dice que no, lo tengo en Kindle, le digo, bueno, el de Kindle se va a perder este regalo, es la réplica de nosotros lo llamábamos el acordeón, entre nosotras le decíamos el acordeón, porque es un pasaporte del Comité Internacional de la Cruz Roja, pero es que está hecho tal cual, es de la posguerra y es prácticamente una cartulina pegada, construida, y se pueden imaginar en la época cómo lo hacían, o sea, nada que ver con un pasaporte moderno. Está repleto de sellos y de firmas.
Y yo diría que es el documento más desgastado de toda la colección, porque el resto les digo que están en perfecto estado, impecable. Este estaba hasta un poco emparchado en algún momento, lo que significa que bastante que se usó. Y fue el documento con el cual finalmente logran la libertad. Y ahí hay una anécdota interesante, porque incluso en este documento hay una pequeña mentira que tiene que dar tu madre, Eva, para poder obtenerlo, porque los húngaros, a pesar de todo lo que habían vivido, los judíos húngaros y todo lo que habían sufrido, tampoco estaban en la lista de primeros en la lista para tener ayuda. Así que ella tiene que dar una pequeña mentira allí. Y eso lo cuenta muy bien también tu madre en ese testimonio del grupo de Spielberg. A lo largo de todo el libro van a poder ver los documentos, y no hemos hablado de uno que yo sé que Eva no quiere hablar, pero que es uno de los que más tiempo le dedicamos, y es un certificado de liberación del campo de concentración de Mauthausen, de uno de los subcampos de Mauthausen. Y Eva cuenta que cuando encuentra este documento, bueno, lo esconde y lo mete en su cartera y dice: no hablé con nadie de ese papel por 3 semanas porque no podía dar crédito a lo que veían mis ojos. Hemos hecho todas las investigaciones y Nagrela también ha hecho la investigación correspondiente, y todo parece indicar que el documento es cierto y certifica que su madre, Katy, estuvo en el campo de Mauthausen y fue liberada, y ese es un certificado que daban los americanos para los que sobrevivieron, tuvieran algún documento de identidad, pues porque, como saben, no tenían nada los que lograron sobrevivir para salir de ahí. Todavía nos quedan preguntas sin respuesta y quedan plasmadas en el libro, porque si Katy estaba allí, ¿dónde estaba Eva? Y si Eva también pudo haber estado allí, ¿cómo sobrevivió? Este libro es un viaje fascinante, ya se los adelanto. Nos lleva a Budapest, y de Budapest a Tánger, y de Tánger a Madrid, pero hacemos esta escala en Mauthausen, y como parte de la investigación viajamos a Mauthausen. Bueno, Eva no quiso ir, no ha querido ir todavía. Y pudimos confirmar que en efecto sí hubo un campo de mujeres, un pequeño pabellón de mujeres. En ese momento Mauthausen estaba tan repleto, principalmente de judíos húngaros, que ya los nazis perdieron todo registro, todo control, ese pormenorizado que llevaban detallado en todos los campos. Eso en el campo te lo confirman, que eso perdieron ese control. Y en un barracón que era casi que de enfermería, como lo habían llamado, allí pusieron a las mujeres y a los niños. Hubo mujeres y niños. Incluso hay un libro que narra el nacimiento de 3 bebés que lograron esconder en Mauthausen. Entonces, son papeles que detrás tienen una historia, que detrás tienen nombres, apellidos y un testimonio. Entonces, cuando hablamos de 6 millones de judíos que murieron en la Shoah, puede ser un número muy frío. Cuando le pones el nombre y la fotografía de una persona, de una familia, cobran otro significado, y eso es lo que hemos querido rescatar con este libro. Yo creo que cualquier historia de sobrevivientes de un episodio tan funesto de nuestra historia que logremos dejar contado es una ventaja, es una ventaja. Nosotros tenemos la suerte de poder tener estos testimonios en primera persona. Mis hijos están aquí conmigo hoy y también están admirados de poder conocer a Eva y la historia de su familia, pero ya sus hijos no van a tener eso. Entonces, cualquier información que logremos recopilar y dejar escrita, creo que es lo más valioso que podemos hacer en este momento. Claro que sí, un verdadero privilegio. Muchísimas gracias. Y Eva, también hablando de tu presente, en los últimos años tú has recuperado nunca perdiste tu identidad húngara, y tú siempre has hablado húngaro, pero en los últimos años has recuperado una sensibilidad por el origen de tu familia. Has viajado a Hungría, por lo menos que yo sepa 2 veces, porque viajé contigo en ambas, y Rafa nos acompañó en una de ellas. Entonces,
de alguna manera recuperas esa identidad que va unido a este proceso de introspección también. O sea, que esto te enriquece. Llevas además ahí colgando algo de la chaqueta que nos tienes del otro lado, ahí, que nos tienes que contar. Entonces, ¿cómo es esta nueva Eva húngara que ha recuperado esta identidad después de todos los avatares de tu vida? La verdad es que mi padre, Pape, nunca quiso volver a Hungría. Mi madre ha vuelto y yo volví en varias ocasiones con Elías. Y, curiosamente, el acercamiento de mi padre con Hungría fue gracias a la presencia en Madrid de la embajadora Enikö Győri, que muy amablemente vino un día a tomar café con mi padre, llegó a las 4:30, se fue a las 9 de la noche, vino con su iPad y le enseñó a mi padre el Budapest de hoy, le enseñó dónde estaba su sinagoga, le enseñó dónde estaba la tienda de telas que tenían, le enseñó dónde vivía y yo hice amistad con ella y poco a poco esa amistad se fue afianzando. Ella me hizo conocer una nueva Hungría a la que yo tenía ganas de conocer porque fue el país donde nací y fue un poco un país de una cierta cultura. Enikö me pidió ayuda para organizar los actos de la Shoah. Creo que Hungría es el único país de Europa, aparte de la Unión Europea, que tiene su propia fecha del día de conmemoración de la memoria del Holocausto, que es el 27 de enero, Hungría tiene el 16 de abril como fecha del Holocausto, de la memoria del Holocausto húngaro. Eso la mayoría de la gente no lo sabe. Y ella me pidió ayuda y durante 4 años organizamos en Madrid actos en memoria de las víctimas y de los asesinados de las víctimas húngaras. Fue un trabajo intenso en el que yo me involucré muchísimo. Aparte de eso, ella tuvo mucho interés en mostrar la cultura húngara. Paralelamente fuimos a Hungría nosotros para recordar a Sanz Briz, un homenaje del alcalde de Budapest y una estela, una calle. Y todo eso me fue acercando al Budapest de hoy y he aprendido, creo que tengo algo que he heredado de mis padres, que es mirar hacia adelante y no hacia detrás, sin olvidar evidentemente muchas cosas, pero mirar hacia adelante. Y me ha encantado el país que he conocido, esta Hungría que admiro, un país que se ha reconstruido, que es una ciudad bellísima, Budapest, que recuerda a su pasado, no contrariamente a lo que piensa mucha gente en Budapest o no sé, en Hungría. Creo que hay más de 100.000 judíos que viven actualmente y no sé, me pareció que había una cultura húngara extraordinaria. En Hungría hay 8 millones de habitantes, hay 11 premios Nobel húngaros, de ellos muchos judíos, como Imre Kertész, como Elie Wiesel, como Abraham, hay un químico, hay varios. Entonces, bueno, he participado activamente en todo lo que ha organizado la Embajada húngara y actualmente probablemente sigo con la nueva embajadora Todt que ha llegado, tenemos planes y un día en su despedida la embajadora Enikö Győri me ofreció
me quiso reconocer, como lo dijo ella, dice, tengo que reponer una injusticia de mi gobierno que ha sido quitarte tu nacionalidad húngara. Tú eres húngara porque naciste en Hungría, de padres y abuelos húngaros, no has tenido por qué ser apátrida. Y aparte de eso, me dieron la Gran Cruz del Orden del Mérito Nacional el año pasado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y la verdad es que igual que me siento orgullosa de ser madrileña, me siento orgullosa de ser húngara. Te has olvidado un momento, Eva. Un momento histórico también. Es el que yo iba a decir también. A ver, A ver si coincidimos. a ver, ¿cuál ibas a decir? Adelante. El más recién. Yo creo que el mensaje tan potente de regresar a Budapest con tu hijo Rafa y con tu nieta, junto al hijo de Sans Brice con la bandera española, es un mensaje potente. Un mensaje Sí, que no puede la verdad no es que no se me ha ocurrido, no puedo contar todo, sí. Es que Pero yo, es que eso es muy fuerte, ¿no? yo estaba en el Bueno, estadio, entonces fue eso- como en los Juegos Olímpicos, en las Macabiadas está el desfile inicial con las delegaciones. Entonces y llega la delegación española, el público enfolgorizado, y los dos abanderados de la delegación de España son Eva y Juan Carlos Sans Brice. Entonces fue realmente emocionante, el estadio, vamos, ardía en ese momento. Y al lado mi hijo y mi nieta. Sí, Por eso, 3 Eso generaciones creo de que es- judíos en Budapest, o sea, es muy Sí, fuerte. creo que es una conclusión del trabajo extraordinario que ha hecho Ángel Sans Brice de salvar una familia. Quien salva a una persona salva una vida entera, y esto es una generación ya, es la tercera generación de mi familia salvada por él, que si no, no estarían aquí. muy bien, pues sí que coincidíamos, No, Alexandra, en el momento. y creo que es importante porque para los que no conocen los detalles del Holocausto húngaro, yo del Holocausto húngaro no sabía y me tocó investigar muchísimo, pero creo que lo que más a mí me impactó es que cuando ya en el resto de Europa había pasado de todo, Hungría y en especial Budapest seguía viviendo con relativa normalidad. Había leyes antijudías y había obviamente restricciones para ejercicio de las profesiones, para tener equipos de radio, para bicicletas y todo este tipo de cosas, pero estaban viviendo en relativa normalidad. Incluso era un refugio para judíos de toda Europa. Y en solo 8 semanas fueron aniquilados 500.000 de judíos húngaros. 8 semanas. Esa cifra es tan potente, es tan fuerte, y ese es el momento en el que nace Eva. Entonces, cuando tienes eso tan presente y luego te la imaginas desfilando en Budapest con su hijo y con su nieta, de la mano de el hijo de Sans Brice, unes esos dos momentos y es muy fuerte, y me parece que no puedes quedarte con eso, Eva. Bueno, y me quedo con agradecer a Susan y a Rubén, a Susan, que fue cómplice de muchas cosas además, ¿no? Muy bien, pues yo creo que hemos repasado todos los puntos más importantes. Ahora, la cuestión es la siguiente. Como ha dicho Rubén, el libro ya está, a un módico precio popular se puede adquirir. Y los que quieran, tú estás aquí dispuesta a firmar libros, ¿no? Esa es la idea. Bueno, y tú también, las dos, es un mérito común, ¿vale? O sea, que por mi parte agradeceros primero vuestra sinceridad, el que os habéis dado, habéis expresado vuestros sentimientos, porque esto además ha sido una labor profundamente intensa, ¿no? De sentimientos muy vivos. Y sobre todo, me alegra eso, además, que tú vayas diciendo, conforme avanza el tiempo, vas contando más cosas, ¿no? Antes dices, yo jamás hubiera contado otras cosas, pues ahora sí la cuento. Yo le decía, Eva, pero tú sabías esto, dime que tú sabías tal cosa. Y me dice, no tenía la menor idea, así que fue un descubrimiento. Pero aun cosas que sabía, no quería contarlas, ahora sí. ahora las dice. Rubén, ¿qué querías decir? Yo quise hacer una pregunta a Eva que escuché en el colegio, estoy en Toledano, y que ella contestó, de verdad que nos movió a todos. Creo que la pregunta era algo, ¿cómo expresas el amor? ¿En qué idioma expresas el amor? Y no sé, a mí me encantó la respuesta. Ah, lindo. Que habla y que se da tiempo a que quiera comprar un libro. Que lo A ver esa respuesta, Eva. Pues
el amor de mis padres ha sido siempre en húngaro, con mi marido en francés, con mis hijos mitad y mitad, dependiendo de los momentos, y con mis nietos en español, siempre. Muy bien. Quería agradecer a todos los que habéis venido, amigos, muchas gracias, a mi amiga Lisita, gracias por venir de Marbella justo para estar aquí, me encanta, de verdad, me emociona, y gracias a todos que sois mis amigos y familia también de Paloma, gracias por estar todos aquí. Muchas gracias. Gracias, Eva. Bueno, también me llegan Y noticias. gracias a Miguel y a Centro Al Centro Separat, Separat también. que han sido también cómplices de muchas andanzas y de muchos... Hemos recorrido mucho- los caminos de España, tú y yo, ¿eh? En tren, en coche, hemos ido a lugares muy lejanos a dar testimonios. ¿eh? Sí. Bueno, me dicen que está con nosotros también la tercera teniente alcalde de Madrid, Silvia Saavedra, el encargado de negocios de la Embajada de Panamá y el cónsul honorario de Panamá en Sevilla. A ellos también muchísimas gracias por acompañarnos. Y a todos ustedes Gracias. a su disposición. Gracias.